Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Recordemos que una vez más nos estamos encontrando en esta modalidad, la cual eh, implica una organización del espacio, ¿no? O hasta una reorganización del espacio. Dicho sea este espacio, lo que vamos a trabajar hoy es el concepto de trabajo en equipo, o como a mí me gusta decirle, la trama invisible del fútbol, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de lo táctico, de lo estratégico, pero sobre todo hablamos de una dinámica humana que atraviesa lo emocional, que atraviesa lo social, que atraviesa lo conductual, que atraviesa lo cognitivo, todos los procesos justamente intra y extrapersonales del ser humano. ¿Mm? Si seguimos con esa analogía, el equipo es una estructura viva, ¿m? Compleja y sensible. Es así como está el concepto de la suma de los jugadores, acá me gusta decir, es la interacción, el equipo es la interacción, la definición de equipo es la interacción entre ellos, la comunicación entre los mismos, sus vínculos y la confianza generada. ¿Sí? En psicología deportiva, recuerden que el trabajo en equipo se da justamente por una construcción, por un entrenamiento y por un cuidado. ¿M? Esa construcción se persigue con pequeñas cosas. Esto quiere decir desde, no sé, cuando el 8 retrocede para acompañar al 5 y buscar un doble mediocampista para ir para adelante, cuando justamente un delantero corre una pelota sabiendo que no va a llegar en pos de que el 7 o el 11 estén en el área, sabiendo que hay una conexión y no todo es o meter el gol o hacer los pases o sacar la pelota, sino que todo tiene una conjugación, ¿no? Eh, Será algo indistinto, pero a la larga eso es lo que hace el cimiento emocional, ¿no? Del funcionamiento en sí. ¿Mm? Y ahí un concepto bien psicodeportivo, está bueno poder ver esto de lo que se le dice del yo al nosotros, ¿no? Esto quiere decir que a veces uno llega a un plantel en búsqueda de alguna meta, de algún logro, de alguna idealización, de algún concepto, y que parte de ser parte de ese equipo es acostumbrarse a que uno deja de ser uno mismo y que empieza a ser un nosotros, ¿no? Esto que otra clase les he hablado de que, bueno, si comete una falta, todos cometemos la falta, ¿no? La falta es para todo el equipo, no para el jugador. Entonces, justamente acá lo que implica es un cambio de eje de visión, de percepción, de vida, de fútbol a la larga, ¿sí? Y ahí el que tiene un rol clave son ustedes, ¿m? Porque es justamente hace que ustedes resignifiquen el rol que tengan. ¿M? Que justamente el valor del rendimiento se mide en estadística, pero sobre todo y siempre se va a ver a medir mediante cómo impacta en el sistema en sí. Por eso hay jugadores que llegan a equipos y no dan la talla, hay jugadores que llegan al equipo y juegan 10 veces mejor de lo que jugaban antes. Es justamente cómo influye. ¿Mm? Y mismo ahí es donde aparecen los conceptos de compromiso, de disciplina, de cooperación, ¿sí? Y ahí es donde la suma de esas es el concepto de competencia sana, ¿no? Generar un yo cooperativo hace que contribuya en la autoafirmación de la competencia que puede llegar a rendir. Acá rindo más, acá rindo menos. El gran ejemplo, a mi forma de ver, en estas situaciones es Palacios, el futbolista de River, que si bien estaba dando la talla, marcaba la diferencia, cuando llegó al Bayern tuvo otro rol, tuvo otro significado. Y por algo, hoy la apertura que tiene ese jugador, ¿no? Eh, y para toda esta transición siempre está bueno ver todos los pequeños vicisitudes que puede tener un jugador o una persona, ¿sí? Esto es desde, no sé, poder trabajar el ego, los límites, la confianza, que la identidad individual justamente se fortalece a través del grupo. ¿M? Y cuando hablamos de grupo y de fortalecimiento, hablamos de vínculo. Y ahí es donde está bueno poder vincular la emoción como un puente. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el trabajo en equipo es coordinación técnica y sobre todo es vinculación emocional. ¿M?
Esto quiere decir que nosotros vamos eh, a lograr confianza y pertenencia, generando un equipo a la cual se permita ¿no? Y fomentando esa justamente resignificación de roles que hablábamos. Y acá es donde aparecen dos grandes conceptos, a la cual no voy a negar, podría ser una pregunta de examen, en la que la confianza, ¿sí? Y la pertenencia hacen que sean dos tópicos fundamentales para desarrollar un grupo, ¿sí? Cuando hablamos de confianza, recuerden que es ese cimiento invisible, ¿no? Que se puede ver tanto desde lo individual, pero sobre todo desde lo colectivo. ¿M? Porque cuando un jugador está confiado, se va a liberar, va a arriesgar, va a mostrar, va a proponer. eh, Porque, sin embargo, si la confianza se pierde, aparece todo lo no deseado en el fútbol, ¿no? Rigidez, desconexión y demás. Sin embargo, cuando hablamos de pertenencia, recuerden que hablamos de sentido, ¿no? De ser algo más de lo que uno viene siendo. Y ahí aparece el concepto de identificación, la seguridad. Siempre está bueno acá con objetivos claros, ¿no? Darle sentido de pertenencia. ¿M? Y eso hace que justamente dé dirección y que se nutra de motivación a su vez, ¿sí? Entonces, esos dos conceptos hacen un grupo, generan grupo. Y para marcar una buena distinción de ello, ¿cuál es la diferencia? El hecho de que uno expande y uno avanza. Sí, me imagino que se darán cuenta, la confianza expande. ¿Mm? Como dijimos, es un cimiento invisible que hace que justamente la casa sea más grande. Y la pertenencia justamente genera voluntad, motivación, y eso hace que la casa vaya para adelante. ¿Mm? Em, y ahí, cuando hablamos de casa, ¿no? De expansión y extensión, ahí es donde está bueno poder ver que en estas situaciones ustedes son o serán un arquitecto, ¿no? Emocional. Y esto quiere decir que la tarea de ustedes acá es, ya sea desde la distribución de jugadores, como construir climas, ¿sí? Esto quiere decir de seguridad, respeto, comunicación. ¿M? Por eso está bueno poder ver que que cuando hay una cohesión de equipo, se tolera mejor la frustración, ¿no? Se adapta más rápido a la adversidad y sobre todo trabajan mucho más la presión. ¿M? Y ahí es donde está bueno ver aquellos complementos que hacen a la cohesión de grupo, que son la comunicación y la confianza, ¿no? Eh, y ahí es donde está bueno por ver que el trabajo de equipo tiene tres grandes pilares, que son estos tres que hablábamos. El primero lo podemos ver como la comunicación, que es justamente hablar, mirar, anticipar, leer. Es toda aquella expresión afectiva en el deporte que surja, ¿sí? Eh, Porque si un equipo no comunica, se fragmenta, chicos. Eso quiere que aparecen individualidades, egos y demás, ¿sí? Ahí es donde obviamente ustedes tienen que trabajar en lo táctico, pero sobre todo en la capacidad de decir y de escuchar, ¿m? Dentro del campo. Y a su vez generar así un clima psicológico, como se le dice en psicología deportiva, pero larga un clima deportiva, ¿no? Deportivo. Eh, Esto quiere decir que haya confianza, que sea lo mejor y que cuando hay miedo se trabaje. Cuando hay miedo se trabaje, chicos. ¿M? Y esto nos remite a la confianza, ¿no? Que es la base emocional del grupo. ¿M? Es ese cimiento justamente, ¿no? Que se construye justamente con coherencia. ¿Mm? Eh, y por eso la confianza en la cancha está bueno poder ver en los ejemplos también, chiquitos, pero que marcan la diferencia y que generan seguridad, ¿no? Desde esa jugada de memoria, como ese acompañamiento del 4 hacia el final, como justamente ese 8 bajando para poder hacer ese doble 5, distintas situaciones que marcan, ¿no? Que somos todos un equipo. ¿Mm? Y por eso la confianza nace de la seguridad, ¿sí? Esto quiere decir que eh, ser perceptivo, ¿m? Y que sentirme respaldado a la vez. Y que con esos ambos conceptos hace que me complemente con el grupo. ¿M? Y la complementariedad no tiene que ser desde la similitud, sino desde la diferencia, justamente. Porque la riqueza del equipo está en lo que hace diferente y eso hace que justamente eh, se necesite creación, se necesite orden, se necesite intensidad, se necesite técnica, ¿no? Eh, y que
ahí es donde está bueno por diferenciar que esos conceptos no generen competencia interna, sino interdependencia funcional, que es saber funcionar colectivamente como individualmente. ¿Cómo se hace eso? Sabiendo ver que hay metas claras y objetivos claros, saber que hay individualidad, pero sobre todo hay grupalidad, ¿sí? ¿Cuándo tiene que estar la individualidad? En el concepto que uno más destaque. La grupalidad tiene que estar siempre, ¿sí? Por eso está bueno ver que el concepto de complementariedad en el fútbol es el arte de hacer convivir estilos de personalidad justamente dentro de una estructura deportiva. Anoten esa definición. La complementariedad en el fútbol es el arte de hacer convivir estilos de personalidad dentro de una estructura deportiva. ¿Mm? Y cuando hablamos de estructura, recuerden que hablábamos de la estructura viva. Entonces, acá es donde podemos ver el organismo justamente de un equipo vivo, ¿no? O mejor dicho, un equipo como un organismo vivo. ¿Mm? Eh, Esto quiere decir que justamente el equipo respira, se adapta, contagia, reacciona, ¿sí? Y eso hace que cada emoción se propague dentro del sistema. ¿Mm? Y esto implica justamente que el trabajo en equipo requiere que el DT y su cuerpo técnico sepan leer el clima. Esto quiere decir desde la intervención, desde el acompañamiento, desde el conocimiento, ¿sí? Y de saber de que hay una concepción de este equipo. ¿Mm? No solo es dirigir, sino es tener llegada, tener comunicación. ¿Mm? Y por eso, en momentos cuando hay una crisis, por ejemplo, eh, ahí la fortaleza no tiene que ser en lo táctico, en la cual el 10 deslumbre, el 4 saca una bocha, sino tiene que ser en lo vincular también. Porque si no, ahí es donde uno cuando mira fútbol, este equipo que gana gracias a, o se salva gracias a, bueno, eso lo posible nunca tiene que pasar, porque si no, ahí depende, o mejor dicho, genera rigidez. ¿Mm? Y a todo esto se puede ver que lo que hablamos como ese sostén emocional, se puede hablar del concepto de la resiliencia colectiva, que justamente es la capacidad de reorganizarse frente a un impacto. ¿Mm? Que ante cada situación sabe rearmarse, ¿no? Eh, y ahí es donde está bueno un concepto complementario, no trascendental en este espacio, pero es el concepto de sinergia, que es que cuando el equipo entra en estado. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente hay partidos donde el equipo entra a un estado de sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo fluye, que la pelota circula, que hay una decisión que es natural, como conceptuada, preconceptuada, y que justamente aparece el concepto de automatización. ¿Mm? Se puede hablar siempre de un estado de flujo colectivo, en la cual la concentración siempre, chicos, pero siempre alcanza un punto de armonía. ¿Mm? Eh, este estado de sinergia suele ser el resultado de un proceso de cohesión progresivo, que quiere decir que a medida que estas fundamentaciones se van trabajando y la hay una fuerza que va a ir empujando, y ese es el estado de sinergia. ¿Mm? Porque justamente cada jugador va a internalizar el sistema, va a confiar en el entorno, y sobre todo a actuar desde la convicción. ¿Mm? Ahora, ¿ustedes lo pueden crear eso? ¿Esa fluidez? No, sí podemos crear esas condiciones. Esto quiere decir generando roles, objetivos compartidos, reconocer emocionalmente y dar un sentido de pertenencia. ¿Mm? Por eso, chicos, está bueno ver que un equipo es como una construcción psicodeportiva a la larga. Esto quiere decir que ustedes, el trabajo en equipo, eh, dentro del deporte, dentro del fútbol, lo van a ver desde una construcción psicodeportivamente hablando, ¿sí? Porque es aquello que se entrena como se marca, es aquello que se sostiene con diálogo, generando empatía, fomentando un liderazgo, ¿no? Y que justamente cuando un grupo, ¿no? eh, vaya a generar un sentido de liderazgo emocional, hace a que haya un rendimiento colectivo. Este rendimiento colectivo habla desde el hecho de que no todos podemos dar hasta un punto en particular, porque todos somos distintos. Sin embargo, a su vez, la diferencia hace que genere una base, ¿sí? Que sea justamente una interdependencia del jugador y un mejor rendimiento colectivo. Entonces, para dejar de decir tantas palabras, no hay que, no, para generar un equipo no hay que comparar, no hay que idealizar, sino saber
qué es lo que aspiro, qué ideales aspiro tener en mi plantel, qué aspectos o qué conductas, qué personas tengo en mi plantel para justamente trabajar y mediante ello qué me voy a encontrar también, ¿sí? Porque a la larga un buen equipo es cuando justamente tiene su marca mediante la diferencia como la similitud, ¿sí? Entonces hay que encontrar ambas para así generar, como decimos, esta metáfora de la interdependencia humana. ¿M? Nadie gana solo, nadie juega solo, nadie se sostiene solo. Esto es en conjunto. ¿M? Y esto es entender que justamente el trabajo en equipo es la forma más profunda de lo que una inteligencia emocional se puede aplicar al deporte. Entonces, es saber de que trabajamos en conjunto. El diálogo, la escucha, el antes y el después del partido, sabiendo que la palabra suya es lo más importante y que la de los jugadores es la que la fundamenta, la que la resignifica, saber que vamos todos a la par. ¿Mm? Bueno, por eso creo que acá dejamos bastante claro el concepto, ¿sí? Y que un trabajo en equipo es aquel conjunto de, de personas ambientadas en un deporte, ¿sí? Sabiendo que tienen una resignificación de roles y que tienen un aspecto en común para poder trabajar y cumplir. Eso es, chicos. ¿Mm? Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa igual ya saben, me hablan. ¿Mm? Y que bueno, lo ideal, como digo, es ir para adelante, ¿sí? Así que bueno, buena semana y cualquier cosa, recuerden, estamos hablando.